Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Finanzas a la Carta. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una persona que saltó a la fama a partir de una idea excepcional y probablemente una interesante campaña de marketing, pero esta misma fama le trajo grandes dolores de cabeza. Les estoy hablando de Joana Agurto. Joana es profesora de neurociencias y en febrero del 2020, en plena pandemia, decide emprender con una pyme que haría historia en el país. Para generar ingresos, se le ocurrió vender miel con el nombre de Miel Gibson. Este nombre no solamente causó furor en las redes sociales, sino que también le trajo una guerra legal que jamás imaginó. El mismísimo actor de Hollywood, Mel Gibson, recurrió a sus abogados para amenazar a la chilena y colocarle una demanda, tanto por el juego de palabras con el nombre de la marca como por el logo donde se aludía a la imagen del protagonista de Corazón Valiente. Joana recuerda que pasó de vender 4 kilos de miel a vender 300 kilos. Todo esto gracias a la publicidad que le significó la amenaza de Mel Gibson. Hoy en nuestro programa quiero preguntarle directamente a Joana cómo afrontó esta demanda, cómo fue esa lucha entre un gigante internacional y ella que apenas estaba comenzando con su emprendimiento de miel y sobre todo cuáles fueron los pasos que la llevaron al éxito. Quiero que nos cuente los pormenores de cómo ha podido aprovechar el nombre de Miel Gibson y qué ha pasado con su emprendimiento. Creo que va a ser una entrevista en donde vamos a aprender muchísimo sobre cómo iniciar nuestro negocio. Así que comencemos. Pues bienvenida, Joana. Qué gusto tenerte en Finanzas a la Carta. ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Oye, yo soy feliz de tenerte, feliz de conocerte en persona y de ver y preguntarte ahora cómo fue tu historia, cómo fue la historia con la que tu marca se hizo muy famosa y sobre todo qué ha pasado desde ese entonces, ¿ok? Así que vamos a entrar en materia, pero vamos a ir pasito a pasito. Yo quiero, Joana, que nos cuentes primero, antes de comenzar tu emprendimiento con respecto a la miel, ¿a qué te dedicabas? Yo soy profesora. Eres profesora. Y en ese entonces, previo, un año tal vez antes de esta historia, me había independizado y tenía mi propia consultora. Había dejado las clases en la universidad y estaba trabajando de manera independiente. Ok, y estabas trabajando de manera independiente. ¿Y qué fue lo que te llevó finalmente a emprender con la miel? Es una muy buena pregunta y la verdad es que me la han planteado muchísimas veces y honestamente, al volver a ordenar las ideas para poder responderte, la miel en particular apareció como... no sé, como un salvavidas. Como un salvavidas. A ver, si tú me dices como un salvavidas, significa que te encontrabas en una situación compleja. Así es. Un salvavidas es un elemento que uno utiliza en una situación de vida o de muerte. Estabas en una situación compleja. ¿Puedes describirnos esa situación? Te cuento, yo estaba independiente trabajando, yo hago clases de neurociencia aplicada a la educación. Ok. Y vamos a empezar a vincular los temas porque es muy interesante. Ante una crisis nos volvemos tremendamente creativos. Sí. Porque tenemos que resolver. Sí. Y la verdad es que a algunos les pasa que frente a la crisis se bloquean. En cambio hay otros que buscamos alternativas, buscamos soluciones. Ese verano en particular yo me había ido de vacaciones y había andado recorriendo el Alto Biobío y distintas zonas del Alto Biobío. Por hábito consumimos miel en mi casa, no consumimos tanta, pero no me preguntes por qué tenía un stock de casi 30 kilos. Oye, tú me pides que no te pregunte por qué tenías casi 30 kilos de miel en casa, pero seamos realistas, poca gente puede tener en su casa 30 kilos de miel almacenada. Ya, bueno, tengo 4 hijos, entonces consumidores habían suficientes. Okay. Y a eso súmale que en realidad cada vez que iba a distintas zonas encontraba distintos tipos de miel. Ajá. Yo me crié comiendo miel, o sea, mi recuerdo que tengo es que yo tosía y lo primero que veía de frente era una cucharada de miel que traía mi mamá, así como, toma. Sí. Pero la miel es miel, la gente me dice, ¿tú la saborizas? No, decía yo, no se saboriza. Y yo tenía claro que no se saborizaba, sino que dependía de dónde venía, en qué momento había sido cosechada, de qué variedad, por ejemplo, estaba próxima a la colmena para la producción. Bueno, entonces en el Alto Biobío, en tal sector yo traía una miel que se llamaba de avellano, y en otro sector yo traía una miel que era de quillay. Okay. Y de otro sector traía una miel que era de Quinto Santo. Y te fijas que eran distintas variedades, distintos colores, texturas. Y como que me fue en ese verano encantando este tema de la miel porque además
me había dispuesto a estudiar en profundidad este tema de el impacto de los superalimentos a nivel neurológico. Ok, bueno, y eso se conecta con tu carrera profesional. Entonces tengo muchas variedades, casi 30 kilos, porque recorrí distintas zonas, distintas variedades de mieles me traje, como casi para hacer una cata de mieles, y a eso súmale que el objetivo era justamente promover la ingesta de alimentos sanos, saludables, y que por lo menos desde mi perspectiva era muy beneficioso. Bien, pero un momentito acá. Cuando tú comienzas a hacer esa cata de miel, como la has llamado, ¿estabas pensando en tu familia o estabas pensando ya de entrada en un negocio? Absolutamente en consumo familiar. Solamente consumo familiar. Así es. Ok. Y viene este tema de la crisis, pero la crisis no se desata por sí sola. O sea, como me había independizado hacía tan poco, el tema de la pandemia me golpeó fuerte. ¿Por qué? Porque mis proyectos en un principio se congelaron y finalmente ya a fines de abril se cancelaron. No era viable seguir desarrollando lo que yo venía haciendo porque los colegios estaban cerrados, porque el foco, porque los objetivos también de las intervenciones con los profesores tenía otro, o sea, el desarrollo de la tecnología, el uso de la tecnología para las clases telemáticas, etc. Y lo mío tenía que ver con desarrollar habilidades para mejorar la enseñanza. Okay. Nadie estaba pensando en eso, todos estaban pensando, ante la crisis, resolver. Bueno, mis proyectos se cancelaron y te juro que pasé todo abril frente al computador esperando que cuando daban los recuentos de las... de cada semana, de cómo iba el tema. Claro, del cómo veníamos para la semana siguiente. ¿Sí? Yo estaba esperando que se levantaran las restricciones para justamente retornar a la normalidad y poder retomar mis proyectos. Como esto no pasaba, empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo dueña de casa absolutamente con mis hijos en ese momento. Ajá. Económicamente consumiendo los pocos ahorros que tenía. ¿Y qué me pasó? Que en el chat de mi grupo de compañeros de la universidad hubo una que dijo, yo ya tengo miel y no me voy a resfriar este invierno, por lo tanto no me contagio de COVID. Fue como... Ok, pero espérate, detente un segundo allí que me parece muy interesante. Quiero pintar completamente este cuadro. Tú recientemente te habías independizado, ya dejaste de dar clase, tenías un proyecto como asesora sí. para docentes, para universidades. Así necesitabas que las universidades, que los colegios, que las escuelas estuvieran abiertas para tu proyecto. Tenías un proyecto armado, te lanzaste en ese emprendimiento, porque también es un emprendimiento, ¿verdad? Y de pronto, ¡prum!, se te cierran las puertas de golpe a partir de lo que fue la pandemia. Y te encuentras con que todos los planes que habías creado no van a funcionar, no tienen cómo funcionar. Y en medio de esa necesidad, porque te estás consumiendo los ahorros, en un chat cualquiera, alguien hace una mención que te enciende una idea, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa mención? Repíteme la mención. Voy a consumir miel, yo ya estoy lista para las cuarentenas porque tengo miel suficiente para no resfriarme. Y dije, en efecto, una de las propiedades de la miel es justamente fortalecer tu sistema inmune. Ok. Y en ese momento todo el mundo estaba pensando en evitar enfermarse, en evitar contagiarse de COVID, por todo lo que significaba. Por lo tanto, toda la gente le estaba dando un valor, pero insospechado respecto al cómo prevenir y a todos los productos que te ayudaran en esa prevención. Y dije, ok, yo voy a vender miel porque finalmente en el conocimiento popular la miel es para no resfriarse, ¿te fijas? Sí. Si lo llevo a lo más técnico, fortalece el sistema inmune. Pero la gente lo que quería era no resfriarse, porque finalmente el COVID fue entendido como un resfrío severo. Sí. Bueno, ok, dije, voy a agarrarme de esto, voy a tomarme de esta idea y voy a vender miel. Bueno, y tenías suficiente miel para empezar a vender en casa. Y tenía casi 30 kilos. Tenías 30 kilos en casa. Ok. Y entonces, ¿qué pasó después? Bueno, ante la crisis te pones creativo, ¿cierto? Sí. Pero resulta de que frente a una crisis se empiezan a expresar un montón de emociones que a nivel neurovegetativo, a nivel del sistema límbico, el sistema que finalmente regula las emociones en los seres humanos y en otras especies también, gatilla respuestas como de miedo frente a lo desconocido. Sí. Gatilla respuestas como ataca en el caso también de que te sientas en riesgo. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Que en lo particular me puse muy creativa, pero no daba el paso, porque era desconocido. O sea, yo no me había dedicado a vender miel antes. Y a eso súmale que como estaba esperando que todavía retornáramos a la normalidad, mi espera se transformaba en una esperanza eterna de poder realmente retomar mis proyectos. Entonces había una especie de bloqueo. Ok, entonces tú en ese momento, Joana, tenías una idea
tenías una necesidad, Sí, claro. pero estabas bloqueada y paralizada. Tenías una especie de parálisis, no sé si por análisis o por qué, pero no tomabas acción. Así es. Muchos emprendedores les pasa eso. Yo Es creo muy que la frecuente. mayoría, o sea, hay muchos que tienen mucho ímpetu, muchas ganas, pero no dan el paso porque ya sea desconocen el rubro, desconocen los procedimientos. Hay otros que emprenden, dan el paso y luego de eso se paralizan frente a toda la burocracia que conlleva emprender y formalizarse. Bien, pero alto acá, porque tú no eras emprendedora, tú eras docente. Así es. Eras docente y estabas empezando un emprendimiento y te arrancó mal. Tampoco conocías el rubro, a pesar de que sabías más de la miel que el promedio de las personas, evidentemente, porque si no, no vas a tener 30 kilos en casa, ¿verdad? Y tenías el conocimiento de sus propiedades. Pero para emprender se necesita mucho más que eso. Había mucho desconocimiento también de tu parte. Y a pesar de eso, fuiste capaz de empezar. ¿Qué fue lo que gatilló en ti el hecho de que pudieras dar el primer paso en tu negocio? Yo creo que es clave la interacción. En ese entonces se estaba dando algo que no es menor, que tiene que ver con que se reforzaron los canales de comunicación, de interacción, aunque fueran a distancia, con mucha gente. Y en mi caso yo participaba mucho de chat, en ese momento era Twitter, con gente que compartíamos experiencia, habían hasta juegos, de repente había gente que decía, hoy día tengo ganas de preparar no sé, una sopa de algo, y le empezaban a dar recetas, era un chat comunitario donde la gente interactuaba. Por Twitter. Por Twitter. En el entonces Twitter, hoy X, ok. Así es. Y en ese entonces yo conocí a alguien y que empezamos a compartir información de las neurociencias y entre eso le comenté que tenía miel para vender. Y me dice, miel, sí, mira, qué interesante. Y le conté todo mi proyecto. Entonces cada cierto tiempo me preguntaba, ¿y la miel? ¿Cómo va la miel? ¿Y va a vender la miel? Ajá. Oye, y entonces la miel. Pero en paralelo también yo con mi pareja hablábamos del tema y él también me preguntaba, bueno, ¿y cuándo? O sea, tú le habías contado a todos del proyecto, pero no lo habías lanzado. Así es. Bueno, y un día X, mi pareja me dice, oye, veamos unos memes, todo esto de manera virtual. Él en su casa, yo en la mía. Ok. Veamos unos memes, así como para distraerte un poco, porque ya el estrés era demasiado, entre la espera y la angustia. Ok, empezamos a ver unos memes y de repente nos encontramos con un afiche de Francia de hace mucho tiempo, como de los 80, de una Mel Gibson. Mel Gibson. Okay. Y de repente me dice, ¿y si le colocas miel Gibson a tu miel? Y yo completamente, así como casi desinteresada, le digo, ¿qué? ¿Que le ponga miel Gibson como el actor? Bueno, me dijo, no tiene que ser como el actor, porque también hay una marca de guitarra. Y cuando me dice eso, le dije, ¿pero qué voy a poner una abeja guitarreando? Una abeja rockera, y menos sentido me hizo. Aquí viene otro tips. Tú le das rienda a las ideas cuando te hacen sentido. Ok. Y cuando no te hacen sentido, es solo una idea y se fuma. En su primer momento no te hizo sentido el tema de Miel Gibson, para nada. No le viste ninguna conexión. Nada. No. 2 semanas después vuelvo a conectarme con este amigo en Twitter, este amigo a distancia virtual, y le comento, oye, ¿sabes qué? Rodrigo, mi pareja, me dice que le coloque Miel Gibson. ¿Qué? Me dijo, es un súper buen nombre. Bueno, en ese entonces yo me entero que él es diseñador gráfico. Ajá. Y me dice, yo te voy a hacer la etiqueta. Y yo como, ¿qué? Yo te voy a diseñar la etiqueta. Ya, haz algo, me dijo. En este momento, abre una cuenta en Twitter y pon, hola, soy Miel Gibson. Ok, yo iba siguiendo los pasos. Hola, soy Miel Gibson. Soy 100% pura y natural. Perfecto, soy 100% pura y natural. Vengo del sur y vengo así como a ayudarte a prevenir los síntomas del COVID o a aliviarte y no sé qué más. Y te juro que yo abrí esa cuenta ese día y la gente me empezó a escribir. Te estoy hablando que esto ya estaba ocurriendo a mediados de junio. ¿Cómo? Que te llamas Miel Gibson, qué buen nombre, tiene que ser chileno, guajaja. Oye, yo quiero que me traigas 1 kilo. Y yo, perfecto, te lo voy a llevar. Y pedí en la plataforma, pedí esas autorizaciones para poder desplazarme, porque además dije, estoy vendiendo comida, entonces tengo la posibilidad de desplazarme. Y empecé a repartir de 1 kilo. Y ponte tú, te lleva 1 kilo a ti, y en la semana te preguntaba, ¿te gustó? ¿Quieres más? Porque en realidad no tenía mucho flujo. Y así fue que el nombre empezó a sonar, y empezó a sonar, y aunque no lo creas, en plena pandemia, a fines de junio, me llaman de La Cuarta, del diario La Cuarta. Ok. Y me dicen, oye, nosotros abrimos así como un espacio para emprendedores en pandemia y nos parece tan curioso tu marca que queremos hacerte una entrevista.
wow, dije, una entrevista, perfecto. Vamos a ir a tu casa tal y tal día, así como con lisoform en mano, con desinfectante en mano, con todo preparado para evitar el contacto estrecho. Y lo que queremos es que tenga un frasquito preparado para sacarle fotos y poder hacer el reportaje que te iban a hacer. Claro. Ay, dije yo, carajo. Pasaba de que yo había traído miel en los potes que venden en el campo, que son potes plásticos, así, pero cero desarrollo de la idea, la estética. Y en ese caso lo que hice fue pescar un frasco, sí, imprimí una de estas etiquetas que había hecho mi amigo, mi niñita recortándola, yo trasvasijando miel, de mi miel a mi frasco. Me encanta. Y teníamos el mejor frasco con el mejor diseño, impreso recién en mi casa, recortado por la niñita, pegado con stick pick. ¿De verdad? Te juro, con pegamento en barra, ahí. Y llegaron, nos tomaron las fotos, me hicieron la entrevista, y esta cuestión sale en el diario. Muy al estilo de La Cuarta. Sí. Entonces, más gente me empezó, porque a todo esto iban mis datos, y en la etiqueta salía mi número de teléfono. Ok. Y más gente me empezó a pedir miel, y yo ya empecé a vender, ya empecé a darle movimiento a esta idea, y la gente me compraba y me decía, pero la etiqueta está muy buena. Y de repente un cliente va y me dice, oye, esta miel es tan rica que es solo para valientes. Y ya conseguiste el eslogan. Dani, le dije, tenemos eslogan. Wow. Entonces te fijas, alguien me aporta con el nombre, otra persona me aporta con la idea del diseño de la etiqueta, otro con el eslogan y el resto era vender al estrellato. Pero una semana después viene otra crisis. Ok, alto. No nos vayamos a esa crisis todavía, porque es demasiado lo que ha pasado en eso que me estás contando. Y nuestro programa lo ven emprendedores, nuestro programa lo ven amas de casa, nuestro programa lo ven inversionistas, nuestro programa lo ven muchas personas que también tienen ese deseo de empezar un negocio, que también tienen ese deseo de lanzarse al emprendimiento, pero que probablemente muchas cosas los limitan. La historia que tú nos estás narrando, Johanna, tiene que ver con haberse lanzado a la aventura. No tenías el producto totalmente diseñado, no tenías el empaquing totalmente diseñado, ni siquiera tenías el eslogan, pero comenzaste, si no hubieras dado ese primer paso no hubiera pasado nada. Hasta este punto, más allá de lo que aprendiste después, ¿cuáles fueron los más grandes aprendizajes que tuviste hasta este momento de la historia? Aunque tú no lo creas, yo creo que hubo cosas que reafirmé. En mi historia de vida siempre he tenido que resolver. Sí. Y eso de resolver, a veces hay personas que se le da muy natural, muy espontáneo en virtud de la necesidad. Yo creo que para poder emprender te falta convicción y si no la encuentras porque internamente no la traes, tienes que salir a buscarlo o pedir a otros que te envalentonen. A mí me ayudó a haber interactuado con otros. A mí me ayudó a dar el paso la precaria convicción que traía de que ese era mi elemento para salvar la situación, para sortear el mal momento, pero de paso quienes realmente me convencieron fueron estas personas que me dijeron, oye, pero dale, véndelo y ponle este nombre y le hacemos esto otro. Entonces yo aprendí de ese proceso que hay que arriesgarse, pero también hay que conocerse, porque si tú no tienes las competencias, no tienes las capacidades, en la interacción puedes desarrollarlas. Johanna, si tú no le hubieras contado a nadie de tu idea, ¿no hubiera nacido Miel Gibson? Yo creo que sí. ¿Tú crees que hubiera nacido? Yo creo que sí, pero tal vez con menos certeza, con menos seguridad, con menos certidumbre. Porque cuando tú emprendes tienes que tener la certidumbre de dar el paso y comenzar con el proyecto. Algunos son muy visionarios, entonces tienen todo calculado, tienen una proyección manejada. Sí. En cambio hay otros que damos el paso un poco viviendo el día a día y viendo cómo resulta para mañana, pensando que el futuro es exactamente mañana, no más que eso. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a retomar. Venía tu marca creciendo, las personas te estaban haciendo pedidos, apareciste en un diario nacional y comenzaron a llamar, el teléfono explotó, ya tenías realmente un negocio en manos, cuando de pronto ocurrió lo menos esperado. Te llega una muy mala, pero muy mala noticia, ¿verdad? Sí, pasa algo no menor, que me estaba empezando a ir tan bien que yo llamé al sur a un familiar, a un tío, y le digo, necesito más miel, pero no tengo tanto capital. Ok. Tengo 200 kilos, me dice. Ok. Ok, le digo yo, voy por esos 200 kilos, pero necesito que me los deje y te los voy pagando, no hay problema.
Y yo partí del sur en plena pandemia, en plena cuarentena, en pleno toque de queda, a buscar estos 200 kilos. Y la noche que llegué del sur con todo este stock que te estoy hablando, Ajá. aparece mi hijo con el computador en la mano y me dice, mamá, llegó un mail. ¿Un mail? Le digo yo. Sí, me dice. Ajá. Ya, ¿Y cuántos kilos quieren? De Estados Unidos. Y yo inmediatamente relacioné que en Twitter hubo gente que me empezó a escribir, oye, ¿tú no sabes acaso del derecho de autor? Oye, ¿qué pasaría si el actor se enterara de lo que estás haciendo? Y en particular me escribía gente del extranjero. Siempre lo voy a recordar. Me escribía un cubano radicado en Miami, que es policía, y me decía, lo que tú estás haciendo es ilegal, deja que se entere el actor y te van a caer las penas del infierno. Ah, ok. Y mi respuesta era, ¿qué te pasa? Estoy vendiendo miel, o sea, ¿en qué le va a afectar al actor que yo venda miel? Sí. Bueno, entonces cuando mi hijo me dice, llegó un mail de Estados Unidos, y yo como, ¿ya? Y mamá me dice, es una demanda. Y fue como que levanté la cabeza, Ay, no miré puede para ser. todos lados y dije, No puede ser. ok, lo veo después, déjame terminar de cenar, porque había llegado recién, déjame terminar de cenar y lo veo. Y pesco mi teléfono, me meto a Twitter y digo, ok, los que me estaban amenazando de denunciarme, ¿se van a hacer cargo de la demanda? Este tweet yo lo tengo que haber escrito y publicado como a las 11 de la noche. Ajá. Termino de comer, tomo el mail y lo empiezo a leer y el mail decía, no tienes derecho a usar nuestra imagen, no tienes derecho a usar nuestro nombre, no tienes derecho a usar nuestros colores, no tienes derecho a usar nuestra tipografía, no tienes derecho a comercializar nada que nos relacione con tu proyecto. Y si no sacas del mercado todos estos productos en un plazo de 48 horas, vamos a iniciar acciones legales tanto en Chile como en Estados Unidos. Y te vas a tener que hacer cargo de todos los costos asociados. En realidad no era una denuncia, era una advertencia. Sí. Pero créeme que no lo leí como eso. Pero era una advertencia muy seria. Así es. Muy seria y que efectivamente podría tener consecuencias. ¿Qué pasó en ese momento por tu mente? ¿Ese fue el postre que te tocó en la cena? ¿Recuerdas el tweet que te acabo de comentar? Sí. Bueno, yo subo Ese tweet lo escribiste antes de leer el correo. Lo escribiste antes de leer el correo. Ok, ¿qué pasó? Y cuando entre medio yo leí el mail, la gente me escribía, ¿es cierto? Había gente que me escribía en mi WhatsApp y me preguntaba, ¿lo que acabas de publicar es verdad? Y cuando ya veo el pie de firma del mail, que lo firma no sé quién, no recuerdo el nombre, pero era la jefe del staff de abogados de Mel Gibson. Ok. Contesté a los WhatsApp, o sea, a los tweets que me habían subido y puse, sí, es cierto, necesito ayuda. Y puse un emoji triste y fue como, necesito ayuda. Wow. Acto seguido, te juro que yo miraba las mieles y miro hacia el suelo porque en realidad tenía todos los frascos de miel en el suelo. Los miré y dije, ¿qué voy a hacer? Eran 200 kilos que había pedido fiados, que me había costado un montón cruzar todas las barreras sanitarias para llegar al campo a buscarlas. Y de verdad que me tomé la cabeza y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Tu mundo se cerró en ese momento? ¿Tu negocio lo viste cerrado por completo en ese instante? Es que fue horrible porque cuando ya subí el tweet donde digo, todo esto es cierto, necesito ayuda, hubo gente desde la que me dijo, tienes que irte de Chile, poco menos esconderte porque te van a quitar todo. Las demandas en Estados Unidos por derecho de autor son súper jodidas. Vende todo lo que tengo, traspasa todos tus bienes porque se van a llevar todo. Ay, Dios mío. Y espérate, yo te decía recién, yo tengo 4 hijos. Yo era la única que sustentaba a mi familia y mi pregunta permanente era, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? El único gran bien que tenía material era un auto que me había comprado hacía poco, que lo estaba pagando. Yo soy huérfana, por lo tanto ni siquiera es que podía decir, mis hijos se quedan con mi mamá o con... No. Entonces te juro que el mundo se me vino encima. Es decir, que tú realmente sentiste que podías estar presa. Y yo aparecía con la cara hinchada, con los ojos rojos, había llorado toda la noche.
Y contando, y yo a esa altura decía, esto para mí es una batalla de David contra Goliat. When the sun rises, when the sun ¿Tu mundo se cerró en ese momento? ¿Tu negocio lo viste cerrado por completo en ese instante? Es que fue horrible porque cuando ya subí el tweet donde digo, todo esto es cierto, necesito ayuda, hubo gente desde la que me dijo, tienes que irte de Chile, poco menos, esconderte porque te van a quitar todo. Las demandas en Estados Unidos por derecho de autor son súper jodidas. Vende todo lo que tengo, traspasa todos tus bienes porque se van a llevar todo. Ay, Dios mío. Y espérate, yo te decía recién, yo tengo 4 hijos. Yo era la única que sustentaba a mi familia y mi pregunta permanente era, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? El único gran bien que tenía material era un auto que me había comprado hacía poco, que lo estaba pagando. Yo soy huérfana, por lo tanto ni siquiera es que podía decir, mis hijos se quedan con mi mamá o con... No. Entonces te juro que el mundo se me vino encima. Es decir, que tú realmente sentiste que podías estar presa. De todas maneras. Wow. Y te juro que mi pregunta era, ¿y cómo voy a financiar una defensa? No tengo cómo hacerlo. O sea, estaba vendiendo miel, ¿sabes para qué? Para tener recursos, para el diario vivir. Estoy hablando de tener la posibilidad de comprar carne, por ejemplo, porque yo con los pocos ahorros que tenía que priorizar, pagar luz, pagar agua, pagar internet, ponte tú, pagar tal vez otras cuestiones de consumo familiar, y yo esto de vender miel tenía que ver con complementar. Claro, es que acá tú no estabas vendiendo miel para hacerte rica, estabas en un momento de emprendimiento por necesidad. Absolutamente. Lo que podemos llamar un emprendimiento por necesidad, el que emprende porque tiene la necesidad de hacer La dinero urgencia. para poder comer, para poder pagar las deudas, no porque estoy ganando más allá de lo que puedo gastar. Y te aparece esa batalla, nada más y nada menos que con Mel Gibson. Lloré toda la noche. Lloré toda la noche porque, tal como tú lo manifiestas, mi miedo en ese momento, el terror que yo sentía, es cómo voy a zafar de esto si no tengo los recursos ni para contratar un abogado. Y hubo alguien que dentro de esa misma noche me escribe y me dice, oye, yo trabajo en una radio y quiero saber, ¿es verdad lo que pusiste, no? Sí, claro. ¿Tienes cómo demostrármelo? Claro, le digo yo, y le mando una captura del mail. Ok, te van a llamar. Y a las 7 de la mañana yo estaba dando mi primera entrevista a un medio local de televisión y yo aparecía con la cara hinchada, con los ojos rojos, había llorado toda la noche y contando, y yo a esa altura decía, esto para mí es una batalla de David contra Goliat, donde a diferencia de David, mis piedras era como tan minúscula que me sentía ya aplastada. Sí, tú sentías que la batalla estaba perdida. Realmente ni siquiera había empezado la batalla, pero tú ya la sentías que estaba perdida. Recuerda lo que pasa frente a una crisis. Tiene 2 formas de responder: ataca o huye. Y una de las formas de huir es cuando tú te ensimismas y ves todo negro, ves todo mal, no ves la solución y te hace entrar en una vorágine que en el fondo te empieza a absorber a base de puros miedos. Y en eso estaba yo, pero no sé, pasaron 12 horas y la gente me empezó a llamar y me empezó a llamar el canal A, el canal B de televisión y el medio escrito y la radio, y esto empezó a masificarse y a la vuelta de 24 horas yo estaba con agenda
te juro, ordenando entrevistas, y a la vuelta de 48 horas yo tenía una abogada que me estaba representando, y entre medio la gente, quiero tu miel, quiero miel, quiero miel. ¿Y cómo vamos a dejar a esta mujer sola? Claro, ¿y qué pasó con los 200 kilos que tenías ahí? Nada. ¿En cuánto tiempo se vendieron? En 2 días. Y yo llamé al sur y dije, necesito más miel. Y fui a buscar 600 y entre medio me llamó el otro productor, oiga, tengo 500 kilos, quiero que usted me los venda porque yo quiero que a usted le vaya bien. Y a la vuelta de un mes vendí 3.000 kilos. Entre medio de todo eso, cuando ya me preguntan a esta altura, para ti fue catastrófico, pero me duró como 12 horas. Te juro. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. La gente empatizó mucho con tu producto. O sea, fui hashtag, estuve como trend topic, no sé cuánto rato, y el hashtag era todos somos miel Gibson. De verdad. Pero fui Wow. trending topic. ¿Por qué crees que la gente empatizó tanto con esa historia? Hay algo que no puedo soslayar. En ese momento estábamos todos frente a una pantalla y estábamos todos tratando de revertir esta situación. Estábamos en una pandemia y al uso de los resultados estábamos perdiendo la posibilidad incluso como especie, ¿te fijas? Sí. Entonces, que viniera un gigante que no tiene ninguna necesidad a ponerme el pie encima, a avasallarme por haber cometido un error, porque, ok, asumo completamente, haber usado la imagen fue un error, pero convengamos que yo no lo hice ni para aprovecharme, ni por sacar un beneficio de lo que representa la marca. Al revés, o sea, fue, te digo, que desde la ignorancia pura, pero por sobre todo fue porque esto se fue construyendo desde el desconocimiento. Sí. Entonces la gente así mismo lo entendió y su apoyo fue a la mujer, madre de 4 hijos, cesante, que lo único que necesitaba era revertir esa etapa. Así es. Está muy bien. Felicitaciones. A ver, pero yo quiero saber, ¿tú tuviste nuevamente algún tipo de contacto con los abogados de Mel Gibson? Supongo que con Mel Gibson nunca tuviste un contacto directo. No. Es muy difícil que eso haya ocurrido. Con los abogados, ¿volviste a hablar con ellos? ¿Ellos te volvieron a escribir en algún momento? Bueno, pasó de que cuando me escribieron, inmediatamente bloqueé el remitente. Incluso hasta borré el email, aunque tú no lo creas, yo tengo solamente capturas de ese email porque lo borré. Así el miedo me hizo hacer locuras. Quien tomó contacto con el bufete de abogados fue la abogada que me representó acá en Chile, María José Arancibia, que después, con el tiempo, yo supe que es una eminencia en el tema. O sea, ella es la que hace clases en la universidad respecto a la propiedad intelectual, a todo lo que implica el registro de marcas. Ajá. O sea, no es menor. Quien me representó era top one de este círculo de especialistas. Y ella, cuando tomó contacto, le explicó, oye, esta es la realidad, estamos en pandemia, ella lo que hace es vender miel, oye, mi producto se llama miel, tu representado se llama Mel, no estamos usando su nombre. Ajá. Segundo, ya, ok, la imagen, se equivocó, ok, si dejamos de usar la imagen, ¿para ustedes es un problema que continuemos? Y honestamente no tenían nada que hacer. Primero porque efectivamente el producto es miel, Gibson es un apellido, Sí. y tú puedes registrar todas las veces que quieras un apellido. Sí. Y en la práctica el acuerdo fue, dejen de usar la imagen. Perfecto, y ahí apareció esta imagen. Linda, me encanta a propósito. Que sigue siendo un guiño todo el rato. Sí. O sea, te voy a contar algunas cosas que son parte de la infidencia. Cuéntamela, Esas por alas favor. siguen haciendo un corazón. Sí, sí, es claro que sí. Y las rayitas de la abeja siguen siendo las de William Wallace. Ah, ya. Entonces, teníamos que alejarnos, teníamos que parecer otra cosa, pero no teníamos que olvidarnos de nuestro origen. Bien, fascinante. La historia tuya realmente es fascinante, es muy entretenida. Ahora, pero es una historia de sacrificio y de esfuerzo, porque tú sales de esta y ahora cuando ya por fin vas a poder tener tu miel Gibson y la intentas registrar, tengo entendido que te encontraste con otra muralla, con otro problema. Mientras yo estaba dando entrevistas a la BBC de Londres, a New York Times, que estuvo en mi casa haciendo sesiones de fotografía. Bueno, de repente, en medio de una entrevista, me llama mi abogada y me dice, necesito que salgas de donde estás, que hablemos en un lugar con más calma.
perfecto. Wow. Y salgo de donde estoy, me ubico en otro lado y me dice, ¿conoces a...? Ya ni recuerdo el nombre, así de bloqueada la tengo. No, no la conozco, le digo yo. ¿Por qué? Es que lo que pasa es que fuimos a registrar tu marca y ocurre que esta mujer, Paula Hayek, así se llama, anoche a las 2 de la madrugada la solicitó la inscripción. Ya le digo, ¿y en la práctica qué significa? Bueno, en la práctica significa de que la marca en este momento tú perdiste la chance de inscribirla porque ella está solicitándolo, pero en paralelo implica que vamos a tener que iniciar un proceso legal porque ella en el fondo se está aprovechando de esta situación y tenemos que quitársela. Wow. Tenemos que defender, me dijo, tu registro porque Claro, es tuya. ella aprovechó el boom del momento, se dio cuenta que la marca no estaba registrada y fue como cualquier ciudadano ante el INAPI a registrarla, ¿verdad? Porque además en INAPI, que es el organismo que regula las inscripciones de la marca, los registros de marca, gana el que llega primero. Ujú. Entonces, el que tiene que defender es el que finalmente inicia las acciones, INAPI hace el estudio y termina dándole la razón al uno o al otro. Y nada, bueno, también publiqué eso y vendí otro cerro de miel porque la gente fue como, ¿qué? ¿Cómo? Una aprovechadora, porque literalmente era una aprovechadora. En ese tiempo todavía no estaba de moda esto de mandarle recetas para a los aprovechadores, pero créeme que para bienes no le escribían. Y esta mujer además la entrevistaban y te juro que decía sin ningún tapujo, bueno, si quiere la marca se la vendo. ¿De verdad? Sí. No puede ser. Y en ese proceso estuve 4 años. 4 años, mucho tiempo. O sea, consideré que la pandemia fueron 2 años, entonces ya en ese tiempo se ralentizó todo el proceso y todos los mecanismos, los procedimientos que tienen ellos a nivel interno, pero también aumentó de manera exponencial el registro, la solicitud de registro de marca, porque me transformé en usted no lo haga de esta manera, Sí, hágalo de esta otra. Tal cual. Y yo estuve vigente todo el rato porque de verdad que era un referente del qué no debes hacer. Sí. Y precisamente allá iba, y te quería decir que tú hiciste en muy corto tiempo una maestría en negocios, una maestría en emprendimiento. Así es. Hiciste una maestría, pero en muy poco tiempo. O sea, los casos que te tocaron fueron casos realmente muy potentes, muy grandes, y que le abren los ojos a los emprendedores. O sea, cuando retomamos la normalidad, cuando Ajá. tomamos las condiciones donde podíamos asistir presencialmente y todo, fui a dar clases magistrales a la escuela de negocios, fui a dar clases a la escuela de derecho, fui a dar clases a la escuela de marketing, de publicidad. ¿Y por qué? Porque resulta de que me transformé de verdad en un referente del cómo hacer las cosas bien, del cómo potenciar ciertas cuestiones, pero por sobre todo por la genialidad de esta situación. O sea, todo el mundo me decía, Miel Gibson, pero ¿cómo no se me ocurrió? De Brasil me decían, pero ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros si miel es mel? Entonces yo decía, bueno, no sé, tampoco es que se me haya ocurrido completamente a mí, Ajá. pero descubrí otra cosa en el proceso, que el mundo está lleno de oportunidades y que solamente necesitamos estar atentos para poder calzar con la que justo te va a ayudar y te va a sacar del estatus en el que te encuentras. Tú, durante todo ese periodo de tiempo, no me queda la menor duda que has venido conversando con muchos emprendedores. Esa maestría que siento que hiciste en tan poco tiempo ayuda a muchas personas a entender cómo deben montar un negocio a partir de tu caso. ¿Qué consejos le das tú a nuestros emprendedores y a nuestras emprendedoras hoy en día cuando tengan una idea de negocio y quieran lanzarse a la piscina? Yo creo que es súper importante visualizar el futuro, no tan lejano, sino el mediano, inclusive el corto futuro. ¿En qué sentido? Emprender es difícil, ya dar el paso es difícil, pero mantenerse también es difícil. Pero después viene otra etapa, cuando viene la etapa valle, el perseverar. Creo que eso es súper importante, que no todo va a ser siempre color rosa, que no todo va a ser estrellato y luces, sino más bien de que van a haber periodos en que no va a ser tan positivo ni tan favorable como lo prospecta. Sí. Lo otro súper importante es que las ideas se maduren en interacción. ¿Qué te parece? Dame tu idea, dame tu opinión, revisar qué es lo que está pasando en el entorno, también en torno a tu producto, porque pasa de que yo podría vender miel y hay muchos que venden miel. Sí, muchos que venden miel. Pero hay que hacer la diferencia. Si tú me preguntas, yo esto lo aprendí
sobre la marcha. O sea, yo pretendía vender miel, tal vez como muchos. Si tuve un golpe de suerte, o sea, si tú me preguntas, de verdad que yo me siento tremendamente afortunada. Hice cosas que nadie ha alcanzado en el tiempo y en la velocidad y en la intensidad que lo hice yo. Sí, eso es cierto. Hubo un profesor de marketing que en una entrevista, yo le comento que hubo una señora que un día me llama por teléfono, me pide miel y cuando se la voy a entregar, pesca el frasco, lo mide y me dice, ¿sabes que cuando yo voy al supermercado y veo miel, pienso en miel Gibson? Y yo le comenté esto a este señor especialista en marketing y me dice, ¿sabes qué? Hay marcas que pagan por años lo que tú lograste porque esto se llama top of the mind. Sí. La Coca-Cola, con la historia de el viejo pascuero, ¿cierto? Posicionar la marca y quedarse en la retina y relacionar el color, relacionar la historia a un producto. Y tú, me dijo, lo lograste en 2 meses, 1 mes. Y a la vuelta de 5 años me doy cuenta que sí estoy posicionada, porque yo puedo pasar 5 meses silente, sin haber subido ninguna publicación en Instagram, voy a una feria, aparte de vender toda la miel que llevo, de cada 10 personas, 11 me dicen, usted fue la que le ganó la demanda a Mel Gibson, porque finalmente el colectivo es que yo le gané a él. Sí. Entonces, te fijas, si volvemos al tema de los aprendizajes o de aquellas cosas que tienen que tener en consideración los emprendedores, es que no es fácil. Segundo, hay que informarse. Y tercero, asesorarse. Hay instituciones que se encargan de orientarte del cómo formalizarte, del cómo registrar una marca, del cómo hacer mejor o una provechosa campaña para poder vender tu producto. Porque así como que tengo esto y lo quiero vender, las puras ganas no son suficientes. A mí no me queda duda que para ti es tremendamente importante el registro de una marca. Tener una idea, registrar la idea, tener la página web. Así es. No me queda duda de eso, pero la mayoría de los emprendedores no lo piensan así. O sea, muchos comienzan el negocio, lo comienzan desde casa, tienen un nombre que le ponen, les gusta, pero no hacemos ese trámite de un registro porque cuesta mucho, porque tiene papeleo, hay tiempo que invertir. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? ¿Qué tan importante es el registro de una marca cuando tienes una idea? La verdad es que si yo pretendo subsistir de este proyecto, de este emprendimiento, tengo que considerar de que mi marca no la puede tener otro. Puede vender el mismo producto, pero no tu marca. Por lo tanto, el escoger una buena marca, no poner un nombre por ponerlo, que sean estrategas, que utilicen el recurso a su favor, se paga sola, se paga en el tiempo. Si tú me preguntas a mí, yo siempre tuve que pagar mi marca. No sé, se pagó sola. No, mi prioridad no era invertir en un registro. Tuve que hacerlo a propósito de lo que me pasó, pero creo que es una de las mejores inversiones que puede hacer un emprendedor. Lo otro en el tema, por ejemplo, del marketing. O sea, que lo consideren, porque hoy día el mundo se vive desde la tecnología. Por lo tanto, es, de nuevo, lo que decía recién, asesorarse. No lo sé hacer yo. Bueno, entonces lo tercerizo. Ok. Es que no puedo porque gano muy poquito. Entonces, que se acerquen a instituciones que sí lo pueden hacer por él, lo pueden orientar o inclusive buscar convenios. Existen las formas. Pretender emprender desde la comodidad de tu casa sin gestionar, la verdad que no sé. Hay que darle. Si no le ponemos acción, chicos, si no le ponemos acción, no va a funcionar el negocio. Y no tenemos forma de saber si va a funcionar solamente quedándonos en casa pensando en él. No, en lo absoluto. Hay que salir de ese estatus de la zona de confort. Hay que pensar en la posibilidad de un riesgo, pero al mismo tiempo tomando los propios riesgos. Ok, yo no me voy a ir de acá sin saber más de la miel. Aquí tenemos el frasco. Permíteme, acá está. ¿Cuánto hay acá? Ese es 1 kilo. Ese es 1 kilo de miel. Ese es un kilo de miel Gibson. Acá lo tenemos entonces en pantalla y es solo para corazones valientes. Como el mío y como el tuyo. Pero por ¿Te supuesto. parece? Miel 100% pura y natural. Tú eres experta en miel. Yo no. Yo lo único que sé de la miel es que probablemente es el alimento más perenne que existe. Yo estoy haciendo unos estudios sobre el oro, para que sepas. Estoy escribiendo un libro sobre el oro, pronto sale publicado. Y en mis estudios me encontré que en un sarcófago en Egipto encontraron, entre otras cosas, tesoros de miel, de oro, y también encontraron miel de hace más de 4.000 años. Así es.
de hace más de 4.000 años y se podía consumir todavía. Por lo tanto, ese alimento es perenne. Eso es lo único que sé de la miel. Cuéntame más. ¿Por qué es un superalimento? La verdad es que la miel es un superalimento porque a pesar de estar constituido, por ejemplo, azúcares, de distintos tipos de azúcares, estos azúcares son monosacáridos, son de una molécula, por lo tanto no necesitan ir al sistema digestivo para poder metabolizarlo. Se metaboliza en el torrente sanguíneo y se transforman en energía rápida, en energía de consumo inmediato. Por lo tanto, no se almacena, y como no se almacena, no corremos esos riesgos de tenerla ahí como en depósito que finalmente termina generando otras complicaciones, la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Es un superalimento porque además atesora todas las propiedades de la especie. Y yo esto lo he ido aprendiendo, o sea, jamás voy a ser una experta, pero lo he ido aprendiendo a propósito de las personas que consumen miel y de aquellos que orientan el consumo de miel. Te voy a contar, un día estaba vendiendo miel de diente de león. Miel de diente de león. La miel ¿Existen de diferentes tipos de miel por lo que tengo entendido? Así es. La miel de diente de león es que intencionadamente llevaron colmenas a praderas que están llenas de esta plantita y resulta de que el diente de león es muy consumido, sobre todo para personas que tienen daño hepático, porque las propiedades de la planta es que justamente permite cicatrizar, curar, regenerar, etcétera, tejidos. Y la virtud de la miel es que las abejas en el polen llevan todas estas propiedades y las transmiten y las mantienen, que eso es lo otro, las preservan en la miel. Entonces un día estaba vendiendo y se acerca una gastroenteróloga y me dice, ¿tú sabes que vendes salud? Y yo, sí, claro. Tú sabes, uno tiene que quedar digna. Por supuesto, yo lo sé. Pero me dice con toda certeza, vende miel de diente de león porque el diente de león, así como planta, funciona, y en la miel también para aquellas personas que tienen daño hepático, que tienen úlceras, que tienen problemas gástricos. Wow. Perfecto. Luego de eso me empecé a interiorizar en los beneficios de la miel de acacio. La miel de acacio, por ejemplo, a pesar de estar constituida de azúcar, los azúcares que contiene se metabolizan tan rápido en el torrente sanguíneo que es indicada para consumo, claro, moderado en pacientes que son diabéticos. Ok, miel de acacio. Miel de acacio, sí. Especial para diabéticos. Sí, Okay. sí, recomendada por lo menos. Recomendada. Ahora, tomando en cuenta de que la miel sigue siendo azúcar y que si la consumes en extremo, obvio que te va a generar algún conflicto, digamos, alguna problemática, pero nunca tan severa. A eso súmale que la miel como elemento es cicatrizante, o sea, a la base como propiedad elemental, es cicatrizante. ¿Sabías tú, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte, cuando iba a las batallas y traía a todos sus soldados heridos, le aplicaba miel en las heridas? No tenía idea. Para cicatrizar, porque además es antiséptica. Ok. En lo personal te voy a contar, un día se me cayó un tarro de miel de 30 kilos encima y viste que uno comete la torpeza de tratar de amortiguar en la caída poniendo el pie. Con el pie, ajá. Ya, se me ocurrió eso con un tarro de 30 kilos y me saqué toda la primera capa de piel. Ay, no puede ser. Y derramé toda la miel, por supuesto. Entonces pesqué de ahí mismo un poco de miel y me la puse en la pierna en pleno verano, cuando te dicen, no, la herida en verano siempre quedan marcas, siempre quedan manchas. Nada. Entonces, de manera empírica te puedo decir, cicatriza, ayuda a la cicatrización y además antiséptica, porque la verdad que no tuve ningún problema en eso. Maravilloso. No sé, tú decías esto de que es perenne, o sea, la miel como se cristaliza, es cuestión de aplicarle un poco de calor y vuelve a vivir. La miel es un alimento vivo. Me encanta. Mira, me encanta la forma, me encanta cómo está, me encanta el eslogan, pero aparte de la miel, sé que estás lanzando nuevos productos, que tienes también un producto adicional, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es ese producto? Cuéntanos. Bueno, te cuento. ¿Te acuerdas que las crisis hacen que uno se vuelva creativo? Sí, Ya. definitivamente. No estoy exenta de crisis. No hice la maestría y me quedé ahí con la crisis de Mel Gibson. Y el año pasado, viviendo una situación también muy compleja, dio la casualidad que justo estaba con una licencia médica y me invitaron a participar en una feria. Una feria, puntualmente era una feria de vinos, pero Mel Gibson estaba metida ahí. Y la gente pasaba y lo mismo, que te decía, oh, y usted es la Mel Gibson, no, y me recuerdo, dame 1 kilo porque yo siempre quise tener su miel en mi casa, etcétera, etcétera. Y te juro que yo llegué a mi casa y dije, yo tengo que hacer algo más.
la gente me recuerda, estoy completamente vigente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el grupo etario era así, pero transversal. O sea, me recordaba desde el viejito que iba pasando hasta los jóvenes que decían, ah, la Miel Gibson, yo tuve clases y ahí hablamos del caso. Ok, dije, voy a hacer un Es muy producto más. famosa, es que es muy famosa. Y recordé que justamente cuando estaba en toda esta vorágine de la Miel Gibson y la marca, etcétera, se acercó alguien, me mandó por mail alguien información y me dijeron, tú tienes que hacer hidromiel. El hidromiel es el brebaje más antiguo de la humanidad y es a base de miel, agua y levadura. Ok. Y lo recordé, busqué el mensaje entre medio de mi bandeja de mensajes de email, encontré a la persona, la contacté Ajá. y le dije, quiero que me enseñes a hacer hidromiel. Wow. Esto fue a fines de junio del año pasado. Hice el curso, me capacitaron para hacer hidromiel, produje hidromiel en mi casa, pero antes de eso me preocupé de buscar la miel exacta para producir el mejor hidromiel. En septiembre del año pasado hice el lanzamiento de 3 variedades de hidromiel y la particularidad es que, bueno, está hecha con miel Gibson, primero que todo. Sí. Segundo, fueron mieles que yo fui seleccionando porque no es llegar y tomar cualquier miel. Yo llegué a tener 15 variedades de miel, 15. Bastantes. Tuve de arándano, tuve de avellano, tuve de quillay, tuve de acacio, tuve de ulmo, tuve de tiaca, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, ahora, ese que tuve ahí es de flor de arándanos, pero también tengo de poleo, tengo de manzanilla, etcétera. Hice este hidromiel, pero con un sello distintivo. Muy bien. ¿Buscaste la miel específica para el hidromiel? Sí. Y además leí el secreto maestro. ¿Cuál es? Hay una que se parece a un rosé, a una espumante rosé, que tiene 6 grados de alcohol. Hay otra que se parece a un Brut, que tiene 7 grados de alcohol. Ok. Y hay otra que es lo más parecido al Late Harvest, que tiene 8 grados de alcohol. Muy bien. Yo soy distinta. La tuya no es de esas. La mía son esas 3 que no las tiene nadie más. El resto que siga vendiendo hidromiel. Ok. El resto que siga vendiendo miel. Ok. Yo hago la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que hicimos estas variedades pensando en aquellos que se quieren, por ejemplo, quieren destinar un tiempo para, por ejemplo, hacer un brindis, festejar. ¿Qué mejor, por ejemplo, que hacer un brindis en Año Nuevo con hidromiel que está chispeante en lugar de un espumante? Porque tiene menos graduación alcohólica. Es baja en calorías, mucho más baja que un espumante. Entonces te fijas que la idea es hacer algo, pero hacer la diferencia. Te has mantenido entonces desarrollando, creando productos y sobre todo entendiste el valor de diferenciarse. Por supuesto. Ha sido una historia maravillosa. Estamos ya llegando al final de nuestro programa, mi querida Johanna. No me quiero ir sin que nos dejes, por favor, de todo lo que has aprendido. ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes recomendar a nuestra audiencia? Mira, vas a tener acá la cámara para ti y tienes 1 minuto exacto para que nos entregues tu mejor consejo. Yo creo que lo primero a aconsejar es que las ideas se pueden desarrollar y siempre se pueden mejorar. No es que si tú partiste con una idea, con eso te tengas que quedar siempre. Lo segundo es que todo es posible en la medida que nos esforcemos, que permanezcamos, pero con mucha convicción de que es posible, que a pesar de las adversidades, que a pesar de los problemas que puedan surgir, la perseverancia va a ser la diferencia. Y lo tercero es que tu producto tiene que ser distinto. Tu producto no puede ser más de lo mismo. Por lo tanto, para poder ganar ventaja respecto a lo que está en el entorno, tú tienes que marcar la diferencia, ya sea con un buen nombre, ya sea con una calidad que se refleje en muchos aspectos o simplemente con lo que tú busques, pero que te haga diferenciar del montón. Yo creo que el resto de la formalización, el resto de la asesoría técnica viene como por añadidura. La convicción es lo elemental. Muchas gracias. Johanna, muchas gracias. Quiero entregarte este presente en nombre de uno de nuestros patrocinadores, en nombre de Aurus Joyería. ¿Puedes abrirlo? ¿En serio? Sí, Permiso. puedes abrirlo. Abre, muéstranos qué te llegó por acá. Esto es... ¿Puedes mostrarlo a la cámara? Mira, eso que ves ahí dorado no es miel, es oro. Ese es un lingote de oro puro de 1 gramo para ti y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias por este espacio para contar la historia, pero principalmente
por permitirme transmitir lo que sé, que es conocimiento puro. Gracias. Bueno, y gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy en este programa especial de Finanzas a la Carta. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.